Buenos días a todos quienes están aquí en el templo y también quienes nos están mirando a través de Facebook Live. La semana pasada, por cierto, nosotros estuvimos mirando el servicio por medio de Facebook Live y fue de mucha bendición para nosotros también poder hacerlo, aunque no podíamos estar aquí en el templo. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, algunos de ustedes, que se han estado preparando, como recalculando para una actividad aquí en la iglesia o en otros lugares y el mero día del evento la gente no aparece. Cambian de estrategia y encuentran el mismo resultado. ¿Se desaniman? ¿Dejan de servir? Buenas preguntas, ¿no? A mí me ha pasado varias veces a lo largo de la vida y es cierto, uno está esperando cosas y cuando no son como la expectativa que uno tiene, a veces pasa eso. Otras veces pasan cosas inesperadas, como le pasó a un amigo mío, estábamos en la época de la universidad allá en Chile y él tenía tratados y quiso entregar tratados ahí en la universidad y a uno de los compañeros de la carrera le entregó el tratado y él miró el tratado, se metió la mano al bolsillo, sacó un encendedor y frente a sus ojos quemó el tratado. Le dijo, esto pienso de la religión, le dijo ese compañero. ¿Para qué decirles cómo llegó mi amigo a la casa? Éramos compañeros de cuarto en la casa universitaria y él venía demolido. Nunca había experimentado un rechazo a esos niveles. Y este compañero que quemó el tratado era una persona amable. Uno no esperaría cosas así de él, pero la reacción fue muy inesperada. Y pues este amigo quedó así como no sabía si seguir entregando tratados o qué, porque él no estaba preparado para ese tipo de situaciones. Porque uno, típico, ¿no? En centro comercial que le entregan algo y uno dice muchas gracias y después lo tira, ni lo mira, ¿sí? Pero para no hacer el desaire al que está entregando el papelito. Y cuando uno le dice no, gracias, hasta uno se siente como un poco mal de no haberle recibido el folletito, ¿no? Pero sí, así es la cosa en la vida ministerial también, en las cosas cristianas, en las actividades. No siempre las cosas pasan como uno esperaría que pasaran. Hemos venido mirando la vida del Señor Jesucristo a lo largo de las, no sé ya cuántos meses, 5 meses por ahí, 6 meses. Y nos hemos encontrado con distintas cosas con el Señor. El Señor en el capítulo 1 comienza su ministerio, está predicando, está haciendo distintas cosas, pero es en el capítulo, a fines del capítulo 4, después de las parábolas, al fin del capítulo 4 donde empezamos a ver un cúmulo de cosas portentosas. Si ustedes siguen conmigo en sus Biblias, al final del capítulo 4, después de las parábolas, el Señor calma la tempestad. ¿Recuerdan? El Señor calma la tempestad. Los discípulos están súper asustados y el Señor les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y ellos se llenaron de temor, dice el texto, al ver que el Señor tenía tal poder que los vientos y el mar le obedecían. Al llegar a la orilla, en la tierra de Gadara o Gerasa, no sé, alguna de esas dos ciudades en la ribera, siempre a la orilla del mar de Galilea, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Eso también lo vimos hace unas semanas atrás. Y el Señor va a tener un encuentro ahí con esta persona. Recuerdan, Él va a expulsar, no es un demonio, es una legión de demonios, no sabemos cuántos son, pero ellos se apodaban a sí mismos así, legión, porque eran un montón. Y el Señor muestra poder, no solo sobre la naturaleza,
ahora muestra poder sobre miles de demonios al mismo tiempo. Luego de esa escena, caemos en lo que estuvimos viendo con el pastor Ricardo la semana pasada. Jairo se acerca a Jesús y él quería una cosa muy concreta, que Jesús sanara a su hija porque estaba en una situación de salud muy crítica. Y ustedes recuerdan la historia, ¿no? Jesús va caminando a la casa de Jairo y en medio de eso se le acerca una mujer en medio de la multitud, ¿no? Y con un anhelo profundo de poder, aunque sea tocar el borde del manto del Señor, y toca el manto y al instante es sanada. Entran en diálogo con Jesús. Jesús la alaba por su fe. Y luego, en 34, ¿no? Tu fe te ha sanado. Y luego en el 35 llega a la casa de Jairo, la niña está muerta, pero Jesús dice, no se preocupen, ella no, solo está dormida. Y el Señor la resucita. Entonces vean, en poquitos versículos, el Señor Jesucristo está mostrando un portento tremendo. Él es capaz de calmar las fuerzas de la naturaleza. Tiene control sobre demonios. Es capaz de sanar a una mujer sin siquiera estar consciente de que lo está haciendo. Y luego resucita a una niña. Pero de repente en la narración se nos aparece el capítulo 6. Y ese es el que queremos trabajar hoy, versículos 1 al 13. En este segmento del texto, y también vamos a echar una mirada al versículo 30, porque está unido ahí por esto de los sándwiches en Marcos. ¿Recuerdan que Marcos tiene una historia, la divide en dos pedazos y pone algo entre medio? Bueno, veamos la primera escena. ¿Qué se nos cuenta aquí? Leamos juntos. Voy a ir agregando algunos detalles nada más de información para entender mejor la historia. Luego la historia de los 12 y al final voy a volver a reflexiones para nosotros hoy de esta historia. Dice el capítulo 6 que él se marchó de allí, o sea, de la zona de Galilea, del lago, y llegó a su pueblo, a Nazaret. Recuerden que a Jesús le dice Jesús de Nazaret. Son más o menos unos 40 kilómetros, cerro arriba, colina arriba, montaña arriba, no sé, pero hacia arriba, desde las orillas de Galilea, desde Capernaum, donde tenía su base Jesús, él sube a Nazaret. Y sus discípulos le siguieron. Aquí los discípulos, si uno no le está siguiendo la pista a Marcos, se pierde. Los discípulos en Marcos son los 12, no los demás discípulos que aparecen en Lucas, un montón, ¿no? Y en Mateo. Pero aquí son los apóstoles. De hecho, en el versículo 7 vamos a ver en un ratito que los llama para enviarlos a los 12. Y al final, cuando regresan, en el versículo 30 los llama apóstoles. Vamos a llegar a eso en un rato más. Así que está Jesús con sus discípulos en su pueblo. Ustedes, sobre todo los que tienen familia aquí en el interior de la República, saben que cuando uno llega a su pueblo, todo el mundo lo conoce, ¿no? Sabe quién es su mamá, su papá, esa vez que se peleó con el hijo del vecino cuando estaban jugando a la pelota. Todas las historias del pueblo uno las lleva encima del pueblo. No hay manera de separarse de eso. Así que cuando Jesús llega a su lugar, llega el día de reposo y va a la sinagoga, como era su costumbre. Y comenzó a enseñar en ese lugar, ahí en el versículo 2. Ahora, vean la reacción de las personas. Dice, y muchos le escuchaban, se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Probablemente habían llegado los rumores, ¿no? de Capernaum y de esas otras zonas de Galilea que Jesús estaba haciendo cosas. Sin duda el escándalo de los cerdos, que un desastre ecológico, imagínense, un montón de cerdos ahogados a la orilla del lago, es un trastorno ecológico. Pero están asombrados de Jesús, está haciendo eso.
Y ahora en el versículo 3 agregan, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Qué cosa más curiosa, ¿no? Ellos miran a Jesús y no ven a otro Jesús que el Jesús que siempre vieron. Jesús el carpintero. Jesús el que junto a su papá y sus hermanos hacían las cosas que se necesitaran en el pueblo con madera. Utensilios para la agricultura, cuestiones de quizás para vigas en casas, no sé. Algunos piensan que también pudieron haber ido a Decápolis, al otro lado, para trabajar ahí en la construcción, que las ciudades de ahí estaban en plena expansión en los días de Jesús. Pero la gente mira a Jesús y solo mira al carpintero. Jesús el carpintero. Y entre paréntesis, es el único texto en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que describe a Jesús como el carpintero. Los otros lo vinculan a su papá como carpintero. Pero Jesús el carpintero. Hijo de María. Algunos piensan que porque María es mencionada y sus hermanos y hermanas, y no el papá, probablemente a esta altura de la historia José ha fallecido ya. Y por eso no se menciona. Interesante los nombres de los hermanos, ¿no? Jacobo, José, Judas, Simón, porque es la única vez en los evangelios donde se mencionan en detalle los nombres de ellos. Luego, en Hechos se mencionan, pero como un grupo, y los hermanos de Jesús. Sabemos que Jacobo llega a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Él escribe la carta que conocemos como la carta de Santiago. Y Judas escribe también su carta en el Nuevo Testamento. Más allá no sabemos mayor cosa de los hermanos de Jesús. Se cuenta en la historia que nietos de Judas al final del primer siglo todavía seguían trabajando en las iglesias de la zona de Palestina. Interesante el impacto de la familia de Jesús, aunque no hubo mayor descripción. Y sus hermanas se nombran en general sin nombre. Pero eso es el punto de vista de la gente en el pueblo. No ven más allá que un hombre que se supone que debiera ser parte de la naturaleza propia del pueblo y su función es la que le corresponde, ser carpintero. Y Jesús está haciendo otra cosa, está proclamando con gran sabiduría el Evangelio del Reino y además haciendo milagros. Y eso a ellos les escandaliza, dice el versículo 3. Cosa curiosa, ¿no? Cómo la reacción de estas personas ante Jesús. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Un refrán conocido de la época. No hay profeta en su propia tierra. En el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de eso, de gente que su pueblo propio lo rechaza. Y es lo que Jesús está viendo aquí. Sería razón suficiente para desanimarse, ¿no? De hecho, dice el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y el versículo 6, la primera parte, me sorprende. Dice, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Jesús se supone que conoce todas las cosas, ¿no? Aquí se nos muestra al Jesús humano, al Jesús que se sorprende. Usualmente son las multitudes que se sorprenden de lo que Jesús hace. Pero aquí es Jesús que se sorprende del nivel de incredulidad que encontró en su pueblo. Motivo suficiente quizás habría sido para desanimarse, pero Jesús en la segunda parte del versículo 6 nos dice que recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, si aquí no me escuchan, pues otros me escucharán. ¿Sí? Y sigue anunciando el evangelio en los lugares alrededor. Miren qué tremenda escena. Uno no espera en medio de tanta victoria y victoria y victoria un freno fuerte de Jesús y su predicación, su obra portentosa de milagros en un lugar donde no hay fe. En ese contexto es que Jesús va a enviar a sus discípulos a la misión, en un contexto de rechazo.
no de éxito, de rechazo. Y es en ese contexto entonces que Jesús envía a sus discípulos. Y como les digo, versículos 7 al 13 nos cuenta esa historia, el versículo 30 nos cuenta cuando ellos regresan. Y entre medio lo que tenemos es el arresto, juicio sumario por Herodes y la muerte de Juan el Bautista. Así que en medio de los dos relatos de debacle, Jesús no tiene seguidores en su propio pueblo por falta de fe. Y Juan el Bautista, el precursor del Señor, es asesinado. Y es en medio de esos dos relatos que los discípulos son enviados. Y dice el 7, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Curioso que aquí no se mencione que los envió a predicar. Más adelante se da por entendido que eso incluía el envío, porque aquí se está resaltando su poder milagroso, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran algunas cosas y otras sí. Que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón. Ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis dos túnicas. Lo que Jesús está diciendo es, vayan lo más ligero posible, porque ¿dónde van a ir? Confíen, ahí los van a recibir, que es lo que viene enseguida. Ellos podrían haber llevado una túnica extra por si acaso, o para taparse en la noche si es que les agarraba en la intemperie para no sufrir frío. Y dinero para comprar cosas por si necesitaban. Pero el Señor los está desafiando porque les dice, no lleven nada de eso, van a lo que van. Y luego en el versículo 10 le dice, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. La hospitalidad era una cosa sumamente importante en el mundo antiguo, muy, muy, muy importante. Tan importante era que la gente lo daba por hecho. ¿Recuerdan la historia de Sísara y Jael? Que Sísara da por sentado que puede entrar a la tienda y lo van a atender. Y Jael se aprovecha de eso para luego hacerlo dormir y asesinarlo ahí en la tienda. La hospitalidad era fundamental en el mundo antiguo y lo es todavía en nuestra área rural. Es muy importante que uno atienda bien a sus visitas, ¿no? Es súper importante. Y eso es lo que Jesús está dando por sentado. Por eso cuando los envía a ellos deben confiar en la hospitalidad de las personas. Pero ojo, versículo 11, en cualquier lugar que no os reciban, ni os escuchen, al salir de allí sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. No siempre los habrían de recibir. La ilustración se las acaba de dar en Nazaret. Fíjense una cosa muy curiosa con los discípulos, porque en el capítulo 3 ya se predicó de eso hace varias lunas atrás. Y versículos 13 en adelante dice, y subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Recién los está enviando a predicar. Han estado con él observando de primera mano qué significa enseñar, qué cosas deben enseñar, dónde poner atención, qué énfasis deben dar. Pero no habían visto todo. Habían visto portentos, milagros y cosas y no habían visto el rechazo. Y ahora han visto que no siempre las cosas van a ser lindas. Ahora están ellos atentos cuando Jesús les envía de que no siempre va a ser todo de bienvenida. Pero versículos 12 y 13 resumen. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios
y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Contrasta con el versículo 5, ¿no? Que Jesús sanó a unos pocos y ellos obran milagros en muchos. Y solo para cerrar la historia, el versículo 30 dice los apóstoles. Aquí apóstoles no está en el sentido técnico todavía la palabra, es simplemente los que él envió, los enviados, los apóstoles. Se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Vean que sigue siendo prioritario para Marcos en la narrativa lo que habían hecho. Lo menciona primero. Y enseñado. Curioso. Ahora, en estas dos escenas aprendemos un montón de cosas. Montón de cosas. Y no sé por dónde empezar porque siempre el problema del predicador es qué enfatizar en estas historias. Varias cosas me llaman la atención de la primera escena. Una de esas es que Jesús se asombra. Jesús se asombra. Sucede algo inesperado que le llama la atención a Jesús con tristeza. La gente no tiene fe en donde Él está ministrando. Eso nos debe hacer estar alertas también en un mundo donde todo es éxito, donde los cristianos reclaman, declaran y todo tiene que ser como ellos dicen. Jesús mismo experimentó la frustración de que no siempre las cosas salen como uno esperaría que salgan. Pero eso no significó que Jesús se desanimara. El Señor es muy humano como nosotros. Así que si el Señor recibió ese tipo de experiencia, ¿qué más nosotros, no? Ahora, un detalle importante aquí. Dice el versículo 5 que Jesús no pudo hacer ningún milagro, no porque Él no fuera capaz de hacerlo. Porque en los versículos anteriores, en el capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, 5, lo que observamos es que la gente cuando tiene fe se acerca a Jesús. Y Jesús obra milagros. Incluso en Juan se nos cuenta de un hombre que no tenía fe, que no se acercó a Jesús, que Jesús se acercó a él en el estanque, ¿recuerdan? Y ahí en el estanque lo sanó. Y después él andaba acusando a Jesús que lo había sanado, ¿no? Así que no se trata de si Jesús ve limitado su poder sanador porque nosotros no tenemos fe. ¿Sí? Lo que le pasa a esta gente es que esta gente no se acerca a Jesús con sus enfermos porque no tienen fe. Jesús no les va a torcer el brazo. Jesús no anda puerta por puerta a ver, tienen enfermos aquí, permiso, voy a sanarlos. No, la gente no los trae a Jesús. Y los poquitos que los traen, los sana. ¿Sí? Esa es la frustración del Señor. Contrasta con la mujer que quiso tocar el manto, ni siquiera que Jesús se diera por enterado. Pero esta gente tiene ese nivel de rechazo y apatía al Señor que llega al punto de no querer acercarse a Él para sanar. Eso nos va a pasar a nosotros también con la proclama del Evangelio. Uno dice, pero si esta persona entendiera el Evangelio, ¿cómo cambiaría su vida? Las personas dicen, no me interesa, no quiero. Eso es para otros, cuando sea más viejito, ¿cierto? Pero el Señor no se desanimó ante esa situación. De hecho, inmediatamente siguió anunciando el Evangelio en las aldeas vecinas. Así que nos ayuda a entender que tarde o temprano vamos a enfrentar apatía y rechazo cuando hacemos la voluntad del Señor. La cosa es cómo estamos nosotros preparados para eso o no. ¿Cómo enfrentamos esa apatía y el rechazo de las personas al ministerio de proclama del Evangelio? ¿Qué expectativas tenemos de nuestra misión? No siempre las personas van a responder positivamente. Nosotros aquí en Guatemala estamos acostumbrados a que casi uno medio predica y se funda una iglesia. ¿Sí?
Pero en otros lugares del planeta, ustedes saben, los misioneros que la iglesia tiene apoyando en España nos dan cuenta una y otra vez de la dureza del corazón de las personas, ¿no? No siempre el ministerio del Señor es fácil, pero el Señor nos da un ejemplo de cómo pasar por sobre esa frustración y esa sorpresa y mantener la proclama. Otra cosa que me llama la atención es en los 12. El Señor los envía de 2 en 2, porque Él siempre piensa que el trabajo en conjunto es lo que debe primar, no los héroes solitarios. El trabajo en conjunto, como dice Eclesiastés, si uno se cae, el otro lo levanta, ¿cierto? Si están pasando frío en la montaña, pues duermen pegaditos y se van a calentar uno al otro. El cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Por eso el trabajo es la misión. No lo hagamos solo, hagámoslo acompañados. Ahora ellos tenían que confiar en la hospitalidad de las personas y hacer su ministerio. Hoy en nuestro mundo esos códigos de hospitalidad han cambiado y son muy distintos, ¿no? Pero con todo y eso, nosotros tenemos una labor muy importante que hacer como iglesia en mantener nuestro compromiso de apoyar a nuestros misioneros en donde estén, porque ellos están descansando en nosotros para hacer la misión. Lo mismo con el pastor y su familia. Están descansando en nosotros para hacer la misión. ¿Se fijan? Así que nosotros somos como esa aldea que recibe o no recibe al misionero en ese sentido. No, los misioneros dependen de nosotros y nosotros debemos mantener esa hospitalidad permanentemente. Lo mismo el pastor de jóvenes y otras personas que laboran para nosotros aquí en la iglesia. Ahora, otra cosa importante es que Jesús les dice, vayan lo más ligero posible. De repente uno dice, no, es que yo necesito tal cosa para la misión y si no la tengo, no lo hago. No, es que este proyector multimedia ahora, última tecnología, si no, yo no voy a ir a evangelizar en España. Cuidado. La prioridad son las personas, no las cosas. Y de repente las cosas nos pueden atar y frenar el avance del evangelio porque hemos desenfocado la vista en las cosas y no en las personas. Y por último, algo que aprendemos con los discípulos es que Jesús los entrenó, los tuvo a su lado antes de enviarlos. De repente nosotros nos apuramos mucho y porque la persona está recién convertida, era de la televisión, ¿no? Típico, o era cantante, aceptó a Cristo, entonces pongámoslo de una vez a ministrar. Graso error, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, siéntese aquí, mire cómo yo hago, así como mi suegro les enseñaba cómo hacer joyería a Senia y sus hermanos. Él no les daba un instructivo de paso 1, paso 2, paso 3. Él los ponía a su lado y él hacía las cosas. Y ellos tenían que estar mirando. La siguiente vez, él solo ponía la mano y ellos tenían que saber qué tenaza pasarle. Y ay de aquel que no supiera cuál era la tenaza correcta. ¿Sí? Así se aprende mirando. ¿Sí? Y por eso ahora Senia mira una cosa y dice, ya sé cómo hacerla. ¿Sí? Aprendió muy rápido en la vida eso. Pero eso es lo que Jesús hace con los discípulos. Él los puso a su lado. Ellos estuvieron un tiempo con Él antes de enviarlos. Nosotros igual debemos hacerlo. Si queremos enviar a una persona como misionera, debiéramos por lo menos estar seguros que esa persona lleva un tiempito aprendiendo cómo se hacen las cosas. O si queremos poner a alguien en el liderazgo de los jóvenes, pues aprendió, ¿no? O en el liderazgo de las mujeres, en cualquier esfera de la vida. Esto que el Señor hace muy, muy, muy pedagógico para nosotros. Ahora, para cerrar, quisiera que pensáramos nuevamente en esta escena, sumando las dos escenas. Y lo enfatizo porque vivimos, como digo, en un mundo de éxito. Éxito, todo es éxito. Y en el mundo cristiano se ha permeado todo eso y definimos éxito en formas
pecaminosas, en formas erróneas, en formas que nos ponen las expectativas muy arriba y no sabemos enfrentar las adversidades que se van apareciendo en el ministerio. Porque pensamos que la vida cristiana debe ser miel sobre hojuelas, pero también es rosa con espinas, ¿no? Tenemos que aprender eso. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí en su palabra hoy. Ahora, si tuviésemos que recordar este pasaje de hoy, yo diría que podríamos decir que pese a la incredulidad y hostilidad que podamos encontrar, sigamos las huellas de nuestro Señor. ¿Recuerdan? Ese era el eslogan de toda la serie de Marcos. Pese a esas hostilidades que podemos encontrar, debemos aprender a seguir las huellas del Señor, porque cuando el Señor encontró hostilidades, Él siguió adelante, porque tenía clara la misión, tenía claro quién lo había enviado. Y es ahora entonces que nosotros debemos mantener nuestro enfoque en nuestra misión. Debemos descansar en quién nos envía y no en lo que encontramos al hacer la misión. El Señor nos ha enviado. Cumplamos la misión, aunque encontremos oposición. Eso me salió como David Ormachea, ¿sí? A él le encanta hacer ese tipo de rimas, ¿no? El Señor nos ha enviado. Cumplamos la misión, aunque encontremos oposición. Oremos. Señor, queremos darte gracias porque este texto nos revela la dimensión humana de nuestro Señor, que al hacer la misión se sorprende de ver la dureza del corazón de algunas personas. Pero eso no significó desánimo, al contrario, Él siguió proclamando en otros lugares. Eso mismo queremos, Señor, pedirte, que tu Espíritu nos fortalezca, que nos des esa claridad de mente para enfrentar con sabiduría lo que tú nos has encomendado. Que cuando nuestro Señor Jesucristo venga nos halle fieles, sirviendo en la misión. Habrá oposición, habrá adversidad, pero Señor, queremos que tú nos fortalezcas y que podamos seguir cumpliendo la misión que nos has encomendado. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.